Les doy la bienvenida a Tertulias Históricas, espacio donde su servidor, Ricardo Vargas, platicará con amigos de temas de carácter histórico y especularemos sobre la importancia de estos temas y su repercusión en el presente. Hoy me acompaña una amiga, ex compañera del curso UACM también. Antes ya estuvo esta Daniela, esta Dani, ¿sí te acuerdas de ella? Eh, Ahí te conocí, bueno, ella es Mónica y hasta donde tengo entendido tú eres socióloga, Antropóloga social. antropóloga social. Bueno, por ahí va. este, y pues, bienvenida. Bien, muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Y bueno, pues esperemos que la charla del día de hoy sea de su agrado. Sí. Ok. Bueno, antes de decir el tema, ¿estás nerviosa? No, pues es que más bien tú vas a dar la pauta. Perfecto. Ok. Bueno, entonces déjame dar la introducción, ¿va? Ok, dale. A todos nos han enseñado que Adolfo Ruiz Cortines fue el presidente que le concedió por fin a la mujer un derecho fundamental para el camino a la equidad entre ambos sexos. Pero lo que no nos dicen es que este reconocimiento es resultado de una lucha incansable de décadas de grandes mujeres que peleaban por sus derechos y un constante bloqueo por parte de distintos sectores de la sociedad para impedirle su participación activa en la política del país. Hoy vamos a hablar del derecho al voto de las mujeres mexicanas. ¿Sabes un poco del tema? ¿Te ha interesado? ¿Has investigado algo? Bueno, sí, yo soy feminista, digamos que como una práctica que nosotros consideramos que es necesaria y que es permanente cuando te decides asumirte como feminista, es la formación política, la formación académica también, porque el feminismo tiene diferentes dimensiones, ¿no? Entre ellas la académica, la política, que es fundamental. Y en ese sentido, o en ese proceso, pues, de formarme como feminista, he tenido acercamiento un poco a esta historia porque justo el sufragismo, ¿no? El movimiento por el voto femenino se considera a quien le gusta leer la historia del feminismo en olas, a quienes no les gusta, eh, se considera el parteaguas, ¿no? O se considera la primera ola del feminismo. Hay muchas críticas en torno a, ¿no? Sin embargo, lo que sí se reconoce y en lo que sí estamos de acuerdo muchas feministas es en la importancia de esa lucha, ¿no? En términos de participación política y política más allá de la política formal de las mujeres, ¿no? O sea, la importancia, es importante conocer y reconocer esa lucha de las mujeres, esa lucha histórica por bueno, en camino a la conquista de derechos para nosotras. Entonces, digamos que lo poco que sé o mucho, no sé, no me atrevería a calificarlo así, es justo por mi formación como feminista. Como feminista. Ok, y qué bueno que menciones eso de que es el parteaguas, porque de hecho sí. Mira, dependiendo del autor, algunos van a mencionar que la primera vez que las mujeres se organizan en torno a la política va a ser con lo que también se considera que es la primera campaña política a lo largo del país, que pues es la campaña de Ignacio Madero, o Ignacio, Indalecio Madero, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, a Madero se le van a unir varios colectivos, entre los que destacan las Hijas de Cuauhtémoc, que es un colectivo muy importante durante la Revolución Mexicana, no nada más para la historia femenina, sino para la historia en general, porque es un colectivo sufragista, está cuando se da la traición de Porfirio Díaz a Madero, se podría decir así, que lo manda a apresar, pues ellos se levantan y empiezan a reclamar al gobierno que pues que acepte que había perdido y que Madero pues tenía el derecho a gobernar. Eh,
Te digo, este grupo se va a unir a las manifestaciones por el fraude electoral de Porfirio Díaz y también, y yo soy de este grupo de historiadores, mencionan que la primera participación en la vida política de las mujeres inicia en 1880, cuando se va a publicar la revista que está dirigida por Laureana Wright González, que es Las Violetas de Anáhuac. No sé si la has escuchado, Violetas de Anáhuac, ¿no? Ah, pues bueno, esta revista, su contenido era puramente creado por mujeres intelectuales de la época y van a publicar artículos en algún momento, sobre todo en las elecciones del 86, donde van a demandar que se reconozca el sufragio femenino. Y van a hablar otros temas importantes de la sociedad en ese momento para las mujeres, pero las Violetas de Anáhuac, si alguien se puede acercar a estos textos, a estas publicaciones, están muy buenos. En lo que sí coinciden es que el Congreso Feminista del 13 de enero de 1916, que pues es un congreso que va a ser impulsado por el entonces gobernador de Yucatán, el general Salvador Alvarado, es un hito en la historia de la lucha por los derechos de la mujer, ya que en este congreso se decide prácticamente la agenda a seguir en los próximos años. Entre los temas que más van a tratarse durante los 3 días que se van a reunir las mujeres, pues destaca el lugar de la mujer dentro de los cargos políticos, el papel de la educación primaria como medio de emancipación femenina, la liberación de las mujeres de las tradiciones sociales, la sexualidad de la mujer y las ocupaciones femeninas que debe asegurar el gobierno. Y pues por supuesto el derecho a la ciudadanía de la mujer, y con esto el derecho al voto, el derecho a muchas cosas que llevan lo que es ser ciudadano mexicano, tanto derechos como obligaciones. Y pues en este congreso va a surgir uno de los personajes más importantes en la lucha eh, por los derechos de las mujeres, que es Ermila Galindo. No sé si la hayas escuchado de ella, es doña Ermila Galindo. Ella va a tener una ponencia en este congreso donde va a hablar sobre los derechos políticos y sexuales de la mujer. Y pues esta ponencia, ya te lo imaginarás, va a ser eco en la sociedad del momento y va a reproducirse a lo largo de todo el país. Algunos para decir, ¡oh! ¿Cómo que están hablando de sexo y política las mujeres? Otros van a decir, esa mujer sí sabe de lo que está hablando. Entonces va a dividir un poco la opinión del país, pero pues aquí es donde va a ser el parteaguas de todo, en este congreso. Te digo, no sé si habías escuchado algo de este congreso, de Ermila Galindo. Sí, pues que el Congreso fue importante para reunir a muchas mujeres de otras latitudes del país y dialogar esos puntos comunes, esas preocupaciones comunes que justo se condensaron en estos temas principalmente, entre otros, ¿no? En ese sentido es importante decir que la lucha por el voto de las mujeres era una lucha más amplia, no era únicamente por esta cuestión, por esta participación política reducida te digo, la política formal o de partidos, sino a otros derechos, ¿no? Como los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la educación incluso, y pues esta consigna feminista muy conocida, ¿no? De lo personal es político, que tiene que ver con ese cuestionar, esa reducción de la existencia de las mujeres al hogar, ¿no? Al mundo Sí. de lo privado. Entonces es un congreso súper importante porque a mí no me gusta tanto usar la palabra empoderar, ¿no? Pero muchas mujeres justo en o sea, se siente como no, bueno, no me gusta empoderar como un poder, pero sí el poder, ¿no? Que se siente de ellas, ¿no? De ese encuentro y pensar, a veces una piensa que es si nos vamos un poco más a los contextos
más locales o cotidianos. En casa eres la loca, en casa eres la que anda de mitotera por allá, ¿no? Y en esos entonces muchísimo más, ¿no? Porque las mujeres eran de la casa. Entonces, cuando estas mujeres se encuentran y resultan que las locas o las mitoteras que andan por allá o sea, no es nada, no soy nada más yo, sino que somos muchas y que las preocupaciones que tenían las unas y las otras tenían sentido, ¿no? Eh, se toma un poder muy impresionante del movimiento de las mujeres, ¿no? Y del movimiento feminista, y es entonces que se arranca, ¿no? Como con mucha fuerza, pero justo por eso, ¿no? Sí, y bueno, dices algo muy importante, que ante la percepción social la mujer o el lugar de la mujer era en el hogar. Y esto va a ser muy importante porque es el principal argumento que se va a dar para no permitirles el voto a las mujeres. Ese, junto con que la mujer es tradicionalmente católica, por lo tanto va a ser conservadora y le va a dar el voto a los conservadores. Si la dejamos votar, no va a saber Claro. cómo votar. Y digo, el movimiento sufragista femenino es un movimiento que se está dando al parejo en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en Asia, y aquí ahorita lo estamos viendo específicamente del contexto mexicano, pero este congreso no se reunió nada más porque las mujeres dijeron vamos a reunirnos, sino que están respondiendo a una corriente de la época que está pasando. O sea, aparte de que en la Revolución Mexicana, bueno, tradicionalmente nos enseñan que las Adelitas fueron las que participaron en la revolución, pero no nada más estaban las Adelitas, había agrupaciones anarquistas de puras mujeres, había agrupaciones socialistas de puras mujeres, había infinidad de agrupaciones femeninas y todas estas se reúnen aquí en este congreso para hablar sobre el porvenir de la mujer, porque así era el cartel del congreso, es vamos a reunirnos para hablar del porvenir de la mujer, porque los hombres ellos ya están viendo por su porvenir y no nos están tomando en cuenta. ¿Vale? Entonces, este congreso es el parteaguas, es la primera vez que se reúnen las mujeres en México, que se organizan oficialmente, porque te digo, ya desde antes ya hay ecos. De hecho, en el movimiento de Madero, pues tenemos que Ermila Galindo anda muy pegada a él. Hay un montón de fotos en las que está Madero haciendo su campaña y tenemos a Ermila Galindo a su lado. Y hay otras mujeres como esta, ay, se me fue su nombre, bueno, ahorita la voy a mencionar, que también anda haciendo lo propio en Yucatán, y hay otras que andan haciendo lo Elvira propio en Carrillo, Zacatecas. Elvira Carrillo Puerto, sí. Puerto. Uh-huh. Sí, ella anda haciendo lo propio en Yucatán, te digo, hay gente que está haciendo lo propio en San Luis Potosí, en Zacatecas. Entonces, cuando empecé a ver esto, te comentaba hace un rato que fue así de, es que a mí nada más me enseñaron que el voto de la mujer fue en los 50, spoiler. Y ahorita que estoy viendo todo esto, tanto me sorprendí de la Revolución Mexicana, digo, mi periodo de estudio en la universidad fue siglo XIX, entonces ahorita que vi toda la Revolución Mexicana, el contexto de las mujeres, historia de género, sí fue así como de, a ver, ¿qué tanto me escondieron a mí sobre la historia femenina? Sobre todo porque me acabo de dar cuenta que la mitad de la lucha fue de los hombres y la mitad de la lucha de la revolución fue de las mujeres. Y las desaparecimos por completo de esta historia. Claro, sí, en ese sentido sí es importante reconocer y luego cuestionar, y ya luego como historiadores, en tu caso, ¿no? Y en el caso de quien es historiador, historiadora, reelaborar, reescribir esa historia, ¿no? Porque es una historia escrita en clave masculina, en clave patriarcal, que ha invisibilizado la participación de las mujeres, que más allá de los hitos, es decir, estos momentos muy concretos, que el Congreso feminista, que el voto decretado por no sé quién, bla, bla, más allá de eso, el trasfondo es toda una lucha de base, ¿no? de mujeres del cotidiano, ¿no? No estas mujeres ícono también, que son importantes, estas mujeres
modelo que por alguna cuestión tuvieran esta posibilidad de caminar junto a presidentes, de esto que dices, ¿no? Pero más allá de esas mujeres modelo, que sí son importantes, había y hay muchas mujeres detrás, en la base, madres de familia, casi todas, pues porque la maternidad es una, digamos, la actividad a la que se ha reducido la existencia de la mujer casi, ¿no? Entonces, todas madres de familia o casi todas, pero ahí en la base, ¿no? En la lucha, sumando a sus agendas cotidianas, ¿no? En sus trabajos de maternidad, de ser esposas, etcétera, esta lucha y esta participación política más bien en lo local, ¿no? En el espacio más local, más común, más cotidiano. A finales de 1916 se reúne en Querétaro el Congreso Constitucionalista para redactar una nueva constitución para México. Y es la misma Hermila Galindo quien va a mandar una carta a dicho Congreso donde expone las razones del por qué la mujer debe ser considerada ciudadana mexicana y por lo tanto poder tener derecho a votar y ser votada en las elecciones. Respecto a este tema, también van a escribir al Congreso el general Silvestre González Torres en favor del sufragio femenino y la profesora Inés Malváez, aunque esta última en contra del sufragio femenino. La profesora Malváez argumentaba que si se involucraba a la mujer en la política, esta corría peligro de perder su inocencia, ya que el mundo de la política es un lugar corrupto y vicioso. Además, decía que la energía de la mujer sería mejor aprovechada en actividades relacionadas al hogar, como lo son las obras educativas y asistenciales. Claro, ves cómo lo que yo te decía hace rato, esa reducción del papel de la mujer al espacio privado, pero que implica esta reducción de las mujeres a los trabajos de cuidado, la asistencia social, el cuidado del hogar, etcétera. Y es muy fuerte porque, digamos, estamos hablando de 1900 y cacho, ¿no? Ya no estamos hablando de no sé, de la Edad Media. Y el argumento es un argumento de la Edad Media, ¿no? Y es un argumento que es que para negar el voto a las mujeres biologicista, que digamos, eso se supone quedó, ¿no? Después de la Edad Media, con todos los avances científicos, toda esta historia, ¿no? Del desarrollo de las ideas, el progresismo, etcétera, pero donde nunca se avanzó es en esa idea de la concepción de las mujeres, y porque incluso muchos argumentos para negar la participación política y el voto de las mujeres eran en torno al biologicismo, ¿no? Va a perder su bondad. ¿Cuál era el argumento? Va a perder su inocencia. Su inocencia, que es natural, ¿no? Que es porque ser mujer es inocente, es débil, es todos estos argumentos que justifican siempre estas diferenciaciones de género que se hacen y que soportan o justifican también la violencia o muchos tipos de violencia. Entonces, estamos hablando de argumentos del siglo XVI, ¿no? De una forma de pensamiento muy arcaica, y que esos eran los argumentos para negar la participación de las mujeres, ¿no? Incluso hoy día hay muchas bromas locales, ¿no? Hay muchas bromas en el común, en la familia, ¿no? De cuando una mujer está en la política, ¿no? Y muchos obstáculos todavía, ¿no? Aún así, digamos que estos avances constitucionales no han ido a la par necesariamente de un cambio de la forma de pensamiento cultural en torno a cómo se concibe a la mujer. Hay todavía mucho prejuicio, y bueno, parece así como gracioso, como increíble, pero así era y esos eran los argumentos, ¿no? Y que incluso pues muchas mujeres
pensaban que es así y piensan que es así todavía, ¿no? Y es contradictorio porque los personajes, se supone que la Revolución Mexicana hasta cierto punto son seres, se hacen llamar a sí mismos socialistas, tienen esta ideología de igualitarios y un montón de cosas, pero somos igualitarios entre hombres. A ver, tú mujer no, quítate. ¿Qué haces aquí? Vete a cuidar a los chamacos, ¿no? Nosotros estamos debatiendo cosas importantes. Y suena feo, pero es uno de los argumentos que dan. Es decir, el lugar de la mujer está en el hogar y no tienes que estar aquí en el Congreso. O sea, vete para allá, ve a lavarle la ropa a tu marido, ve a hacer de comer, cosas así. No lo apunté aquí, vayan a los que estén escuchando, hay un video de Bully Magnets que también habla sobre el tema y él sacó citas directas de lo que se declara en el Congreso y sí son citas así como tú lo dices desde un argumento de la biología, de que la mujer no está preparada, la mujer no es igual de inteligente que el hombre, la mujer no está educada, cosas de este tipo. Y es muy claro, triste. Me parece importante señalar eso que dices, que bueno, a ver, tú escuchas eso de un hombre conservador y dices, bueno, no te sorprende porque ¿qué esperas de un pensamiento conservador? Pero cuando le escuchas de un pensamiento progresista, dices, a ver, ¿qué dijiste? Y eso es importante, me gusta porque hay una consigna de las feministas comunitarias bolivianas que dicen, no hay descolonización sin despatriarcalización, es decir, no es suficiente con un pensamiento deconstruido, descolonizado, progresista, sino es un pensamiento que está cuestionando también el patriarcado. Porque justo por eso es que nos encontramos este tipo de, o sea, hombres de izquierda, ¿no? Teniendo esas ideas, ¿no? Muy machistas y tú no lo esperarías porque dices, a ver, ¿cómo? No se supone que tú eres en pro de la igualdad o de la equidad o de la justicia o no sé qué, pero con tu par más próximo no lo puede ser, ¿no? Y esto también es importante lo que mencionas, que esa igualdad se ve solo entre hombres, ¿no? Entre su género y es esta... me voy al contexto internacional que tú un poco hablabas, no es que solo pasar en México, ¿no? Sino también América Latina, en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y justo este antecedente histórico que es importante también para este movimiento de las mujeres, que es la ilustración. ¿No? Que es donde y la Revolución Francesa principalmente, ¿no? Estas ideas de igualdad, libertad, fraternidad, ¿no? Pero ¿qué es la fraternidad? Es la solidaridad entre hombres, frater, ¿no? De padre de hombres, ¿no? No estamos, en la Revolución Francesa no estamos considerando a la mujer, ¿no? Como el igual, estamos libertad, igualdad, fraternidad, estamos hablando nada más de un sector, de un grupo que son los hombres, ¿no? Entonces no es casual, ¿no? Que nos encontremos justo este tipo de pensamiento en este tipo de hombres que tiene todo ese discurso de libertad, de igualdad, de no sé qué, que solo lo piensa en términos de la fraternidad y no lo piensa más allá de su género. Y de hecho me voy un poco más atrás yo si quieres. La Declaración Universal de los Derechos, ¿cómo se llama? Del hombre. Del hombre y ciudadano. Del hombre y del ciudadano, claro. No, en ningún momento está diciendo es que en ningún momento se refiere al hombre como especie o como ser humano, sino se refiere al hombre varón, el género masculino. Para ese momento todavía no se había inventado el concepto de homosexualidad, pero pues sí a los afeminados no los consideraron tampoco ahí. Entonces... Claro, un descarte de lo femenino o lo feminizado, ¿no? Que ya ahí es donde se incluyen, ¿no? Pero bueno, regresemos a México y la Revolución Mexicana. Uh-huh. ¿Sale? Cuando se entrega la nueva Constitución, no se reconoció el derecho al voto de la mujer, aunque tampoco se le negó.
La redacción del artículo 34, que es el que da la ciudadanía, y de aquí se desprende el 35, que es el que da las obligaciones del ciudadano mexicano, queda de la siguiente forma. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. 1. Haber cumplido 18 años, siendo casados, y 21 si no son. Tener un modo honesto de vivir. Esos sean todos los requisitos. Y de hecho todavía continúa con una redacción similar. Y me di cuenta que hasta los 21 años yo fui ciudadano mexicano. Porque no estoy casado. Pero bueno. Y pues bueno, el hecho de que el artículo 34 quedara tan ambiguo fue aprovechado por Hermila Galindo y otras mujeres, quienes se presentaron en 1917 la candidatura por diferentes diputaciones federales y otros puestos políticos. Pero pues se hizo un bloqueo, no se permitió que la mujer participara en las votaciones, en las urnas, y por lo tanto pues estas mujeres perdieron las elecciones, no quedaron ninguna. Aunque pues sí obtuvieron bastantes votos. O sea, es algo de decir de que había muchos varones en la época que estaban a favor de que la mujer se les diera el sufragio femenino. Es que me siento muy mal diciendo se les diera, como si fueran un producto y se les estuviera otorgando un favor, pero no encuentro otra forma de expresarlo. Se les reconociera. Se les reconociera, claro. Se les reconociera el voto femenino. Algunos hombres que votaron pues se expresaron de la siguiente forma, ¿no? La audacia de la candidata sobre Hermila Galindo no solo fue una muestra de la capacidad de las mujeres, sino un augurio de ese futuro halagador de México. Cuando hombres y mujeres se confundan fraternalmente en las labores silenciosas del gabinete o en las reuniones tumultuosas de la plaza pública, pues para ello tienen derecho ambos sexos. Esta fue la opinión, la pueden encontrar en la biografía de Hermila Galindo. Fue un personaje que fue a votar, lo entrevistaron por quién había votado, él dijo por Hermila Galindo, por qué votó así, y él dio estas palabras, ¿no? Entonces, quiere decir que para esta época había un sector que estaba a favor de que las mujeres participaran activamente en la vida política del país. Pero aún así había algunos, volviendo a Bullick Madness, porque dicen, estamos chapados a la antigua, ¿qué les puedo decir? y ese es un argumento, en serio, es un argumento que está en las actas del Congreso Constitucionalista. O sea, no lo estoy inventando yo de mi boca, sino así dijeron, perdón, es que estamos hechos a la antigua, no te podemos dar ese derecho. Ajá. Bueno, sin duda, el hecho de que la secretaria de Venustiano Carranza y una de las personas de mayor confianza al presidente presentara su candidatura hizo eco en la sociedad de la época, lo que llegó al Congreso a reformar en 1918 el artículo 34, quedando de la siguiente forma. Son ciudadanos de la República todos los varones, y está subrayado varones, que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. De hecho, se ve que le dio miedo. Digo, yo me pongo a pensar, ¿a qué le tuvimos miedo? Porque, así, ¿qué tuvieron miedo ellos de que... Bueno, sí lo dicen. Tienen miedo a que la parte conservadora gane. Pero ¿por qué tenerle miedo? O sea, es más fácil negar que educar. Sí, hay otro, se me fue el nombre, Amalia Carrillo Puerto. Ella, de sus argumentos que dice a favor del sufragio femenino, es que, a ver, el analfabetismo en México es parejo, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, ¿por qué a todos los hombres se les deja votar? Y yo te digo, me fui respondiendo algunas preguntas conforme iba leyendo la vida de estas mujeres, porque es de, ok, dicen, no saben, no hay que dejarlas votar, pues edúcalas. Pero después me encuentro con esto que dice esta Amalia Carrillo Puerto, que dice, oye, es que
también los hombres no saben, porque ellos sí. Y es, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se les dejaba votar si se reconoció ya parte del movimiento sufragista que se había dado con la Revolución Mexicana? Claro, pero aparte, no sé, a mí me hace ruido pensar esta parte de la educación, supongo te refieres a la escolarizada como un o sea, como pensar que quien no tiene educación, es un pensamiento muy evolucionista, ¿no? Pensar que quien no tiene una educación escolarizada no tiene una capacidad de pensar, no tiene la posibilidad de tener un criterio, cuando eso está por demás comprobado que no es así. Y también un poco poner en contexto esa no educación de las mujeres en el sentido de que era un derecho negado también, ¿no? Las mujeres no podían ir a la escuela, no estaba permitido porque ellas se iban a casar, las iban a mantener y se iban a dedicar al hogar. Ellas no tenían que ir a la escuela, tenían que aprender a hacer tortillas, a cocinar, cambiar pañales, la limpieza, ¿no? Entonces, poner en contexto también esa situación, ¿no? de las mujeres con respecto a la escolaridad, y que también la escuela no te da la garantía de que pues puedas tener un criterio amplio, un pensamiento crítico, porque ve, justo estos hombres que estaban en la política, justo toda la élite intelectual, muchos de ellos no querían, entonces la escuela no les garantizó un pensamiento crítico, ni les garantizó una evolución, ¿no? de sus ideas. Entonces ahí es aguas con ese argumento o con sí, pues con esa idea, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan, diría yo, ¿no? Sí, de hecho, respecto a esto, el gobernador de Tabasco, él agarra y dice, bueno, si dicen que la mujer está analfabeta en cuanto a la participación política, pues esto se debe a que no se les ha dejado participar. O sea, y él pone de ejemplo a Ermila, ay, se me fue su nombre, Ermila ¿Galindo? No. Galindo, sí, Armila Galindo, pone de ejemplo a Elvia Carrillo Puerto, y dice, estas son mujeres que se les dejó participar en la política. Digo, una es la mano derecha de Carranza, incluso Carranza le tenía tanta confianza a Armila Galindo que la mandó a negociar en más de una ocasión con diferentes sectores de la población. O sea, de ese calibre era Hermila Galindo. Sí, Y pero es importante también mencionar, perdón que te interrumpa, si no se va a ir, que eran las menos y que eran las pocas y que no se consideraba que esa habilidad de ellas o esas cualidades fueran generales como del género, ¿no? Como es que todas las mujeres son, no, sino es Hermila Galindo, es Elvira Carrillo, ¿no? Como su liderazgo de ella, ella, ¿no? Pero no, eh, no era una percepción general de las mujeres también, ¿no? es Es que se voy. importante decirlo. El gobernador de Tabasco dice que si a las mujeres se les dejara participar como a estos personajes que han surgido, pues todas las mujeres son capaces de hacerlo. El chiste es que se les dé la educación política. O sea, él decía, la educación política es dejarlos participar en la política. O sea, desde el punto de vista de este cuate, él decía, es que las mujeres sí son capaces y la tenemos el ejemplo en ellas. O sea, todas son igual de capaces que los hombres. O al revés, todos los hombres son igual de capaces que las mujeres. Y por eso en los 20 este cuate va a decir, va a dar el voto a nivel local a las mujeres, y es de los pocos estados que se va a mantener hasta hoy en día ese reconocimiento al voto. Pero bueno, eh, esta reforma que se da en 1918 no va a detener la intención de las mujeres por participar en la política. Durante las siguientes décadas se dieron reformas en las constituciones estatales para permitir que las mujeres participaran activamente en la política local. Un ejemplo es la reforma en el estado de Yucatán por parte del gobernador Felipe Carrillo Puerto, hermano de Elvia Carrillo Puerto, quien va a permitir que las mujeres participen en las elecciones. Y pues una de estas es su propia hermana, quien se va a presentar por un puesto al Congreso local en 1923. Aunque nunca logró desempeñar, sí resultó vencedora, o sea, sí resultó electa,
y se le considera, actualmente en las actas del Congreso se considera que ella fue diputada de Yucatán, se le dice diputada honoraria, y pues como empieza por estas fechas la revuelta de la Huerta, no sé si conozcas un poco el contexto ahí. No. Ok. Después de Carranza, se queda Álvaro Obregón en el poder. Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta eran los personajes más allegados a Venustiano Carranza, por así decirlo. Y cuando él designa a uno como presidente, pues de la Huerta se enoja porque no lo mencionan a él y empieza una revuelta a lo largo del país. Va a perder de la Huerta la guerra y por obvias razones todos los que eran simpatizantes de él. Y uno de ellos era Carrillo Puerto. Y pues como lo matan durante esta revuelta, a Elvia Carrillo no le queda de otra más que huir de Yucatán para salvar su vida, porque pues, aquí habían matado a su hermano y habían perdido la guerra. Por eso nunca llega a ejercer su poder dentro del Congreso. Y pues la reforma que había promovido su hermano, pues se echa para atrás. Entonces en Yucatán se acaba el voto. Y esto mismo va a pasar en diferentes estados, en diferentes momentos. Durante toda la década de 1920 se va a llamar, se va a conceder el voto condicionado a la mujer. De hecho, así se le conoce a este periodo, como la época del voto condicionado. O sea, se va a decir, ¿sabes qué? Sí puedes votar, pero sí tienes educación, pero sí demuestras que eres socialista, pero sí no estás asociada a una congregación religiosa. O sea, se les va a poner peros a que las mujeres puedan desarrollar su derecho, y esto va a durar hasta el 37 con Lázaro Cárdenas. Ahorita vamos a tocar a Lázaro Cárdenas, que es algo muy especial. Por cierto, me caía mal y poco a poco lo voy admirando más. Bueno. Casi a la par de Yucatán, como te decía, otros estados van a conceder el sufragio femenino, aunque lo van a limitar. Se llama voto limitado, no voto condicionado. Condicionado, ajá. En San Luis Potosí, de hecho se va a limitar a las mujeres que sean socialistas y que no estén ligadas a una congregación cristiana. En Tabasco se va a conceder el sufragio universal, como te decía, bajo el argumento de que la mujer es inexperta en la política porque no se les deja participar activamente. Pero pues estas reformas van a estar poniéndose y quitándose, poniéndose y quitándose, poniéndose y quitándose. Dependiendo de quién esté en el poder, se le va a reconocer el voto a la mujer y si no, se quita. Y tiene mucho que ver del contexto también histórico en este momento de que se les pida a las personas que no sean de congregaciones católicas, todo porque estamos en plena guerra cristera. Entonces, por eso se va a decir que la mujer, otra vez, como se consideraba que era conservadora y estaba ligada directamente a la religión, pues se les va a decir, sabes que no puedes votar. Y es un prejuicio que va a durar todo y hasta cuando se establece el voto ya oficial, es un prejuicio que va a mantenerse y bajo ese prejuicio se les va a dar el voto. Bueno, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas va a ser presionado por distintas agrupaciones feministas para que reforme el artículo 34 en favor del voto a nivel federal de la mujer, así como se le había concedido a los hombres en 1917. Lázaro Cárdenas, quien siempre se inclinó en favor del voto igualitario, mandó una propuesta de reforma de ley del artículo 34 al Congreso. Esta reforma va a ser revisada durante el 38 y 39 y va a ser aprobada en ambas cámaras. Pero cuando estaba por publicarse en el Diario Oficial de la Nación, sin dar una mayor explicación, fue detenida y guardada en el congelador. Las razones que hoy se saben por las cuales se detuvo la reforma de ley de Lázaro Cárdenas fue que las mujeres, por su supuesta relación con la religión, son de corte conservadora
Y con las elecciones a la vuelta de la esquina, no querían que pasara en México lo mismo que en 1933 le ocurrió a España, y que tomara el poder el Partido Conservador. Esto debido a que el contendiente de Manuel Ávila Camacho también había ganado adeptas, pues en su campaña y había dicho que él les iba a conceder algunos derechos a las mujeres. ¿Habías escuchado esta parte de Lázaro Cárdenas? No, No. Está muy chido. Cuando vimos lo de toxicomanía, no sé si conoces ese periodo de la historia, la no, toxicomanía. tampoco. No. Durante 6 meses, Lázaro Cárdenas legalizó todas las drogas e impulsó un proyecto para sacar adelante a las personas que fueran adictas. Está bien chido el proyecto. También tenemos el programa en el canal por si lo quieres escuchar y va a estar apareciendo en las notas de aquí arriba. Para quien los quiera escuchar. Bueno, en ese programa les decía que Lázaro Cárdenas, asimismo, él se declaraba como un conservador. O sea, él ante las personas decía, es que yo soy un conservador, soy una persona tradicionalista, pero aún así estuvo a punto de conceder el voto a la mujer, y legalizó las drogas, hizo el reparto de tierras, hizo un montón de cosas que dices, oye, tú no eras conservador. Y aquí es un momento, aunque pues lo van a convencer a Lázaro Cárdenas de que pues, no le dé el voto a la mujer, porque van a perder el poder, y dice, ella, a ver, vénganse para acá este votito, este derecho todavía no se los vamos a dar. Y de hecho va en el discurso donde anuncia que lo va a mandar al Congreso, es un discurso igualitario que hoy desearía nuestro presidente tener para poder decirlo, ¿no? Sí, es un discurso muy bueno. Hay que pasarle copia, ¿no? No, pero ahí es como, pues nada más lo tenía a nivel discursivo, porque al final decidió no darlo por intereses propios o de su sector o de la política. Entonces, no era lo que le interesaba tal vez necesariamente o de fondo o como una preocupación real que las mujeres pudieran acceder y ejercer ese derecho, porque independientemente de cualquier cosa, si en su pensamiento era que las mujeres tenían que acceder a ese derecho, se los tenía que otorgar más allá de cualquier idea, ¿no? Pero lo detuvo justo por conveniencia, entonces pues también hasta cierto punto era de estos, de estos machos progres, ¿no? Así como, bueno, en tanto me conviene o no, ¿no? O sea, finalmente siempre, pues eran decisiones políticas, ¿no? O sea, como hoy día se siguen tomando decisiones políticas, ¿no? De acuerdo a la conveniencia política, ¿no? Del sector en turno, ¿no? Y lo espantaron por lo que pasó en España. No sé si conozcas esta historia del voto. Ya contaste más o menos. Bueno, en el 33 España le reconoce el voto a la mujer y se había dado una revuelta para quitar a cierto poder conservador y había ganado el lado socialista de España, así se dice. Y una de las promesas para esta revuelta y con la cual el pueblo apoyó a los que se levantaron en armas fue que iba a convocar elecciones en el 33 para que eligieran a alguien más, ¿no? O sea, haz de cuenta, yo dirijo la revuelta, digo, ¿saben qué? En cuanto yo tenga el poder, convoco elecciones y convoco un nuevo congreso. Se convocan a estas elecciones, se les da poder para votar a las mujeres y gana el contendiente conservador. Lo que hace este cuate es de volada instalar un tipo de dictadura, es quitar a toda la corte conservadora, toda la corte liberal que estaba en los congresos, los quita de ese poder y pone inmediatamente a un montón de conservadores, y esto lleva a otra revuelta en el 34. Ahora sí ya no se convoca elecciones, queda la parte liberal, y esta revuelta lleva después al golpe de estado de Francisco Franco.
que pues hoy sabemos todo lo que pasó con la Guerra Civil Española. Se podría decir que directamente la Guerra Civil Española es una causa de estos momentos que se están dando en el 31, en el 33, en el 34 en España. Y pues a Lázaro Cárdenas van sus consejeros y, hey, tata, no, mire lo que les pasó allá a los españolitos, no lo haga, no le conviene. Y pues sí le dio miedo a Cárdenas, la verdad. Digo, hay que recordar que él viene de sacar del poder a Plutarco Elías Calles, ¿no? Del maximato. Entonces le dio miedo a que él también lo sacaran de la misma forma. Ok. Para 1947, el Congreso aprobó la reforma de ley de Miguel Alemán, donde se concedía el voto a las mujeres, pero solo en el ámbito local, porque, en palabras del entonces presidente, la administración local es similar a un hogar, y las personas más capacitadas para administrar un hogar son las mujeres, por lo que pueden desempeñar estas labores al igual que los hombres. Claro, lo que decíamos hace rato, ¿no? Al principio. Sí, pero aquí ya el argumento por el que le quitaban el voto a la mujer ya se volvió en favor del voto de la mujer. Y algo que no he mencionado es que en el Partido Nacional Revolucionario, para estos momentos, una acción importante es la Alianza, ahorita te digo cómo, Alianza de Mujeres de México, que vendría siendo hoy como un grupo como Antorcha, que es una facción del PRI. Así se vuelven ellas. En esta Alianza de Mujeres por México se van a reunir todas las facciones de corte feminista en México. Va a estar las Mujeres Socialistas de México, el Partido Antirreaccionista de Mujeres, y se van a unir al PNR. Y van a empezar a presionar desde dentro a los gobernadores, a los presidentes, para que les conceda el sufragio femenino a las mujeres. Y obviamente se vuelven a la vez pues unas aliadas muy importantes para lo que ahora es el PRI durante estas décadas. O sea, ellas prácticamente ponen en el poder a Ruiz Cortines, ponen en el poder a Adolfo López Mateos. O sea, ellas se vuelven el voto importante en estos momentos para los partidos políticos. Y pues a Miguel Alemán no le queda otra más que aceptarlo, aunque sigue siendo un discurso muy machista el que da. O sea, es decir, ¿sabes qué? Tu mujer, tu lugar es en el hogar, y lo más similar a un hogar es el municipio. Entonces, anda, sé feliz, toma, ahí te va un cachito. Claro, no es porque es tu derecho, no es porque tienes la capacidad de, ¿no? Pues, pensar en esos términos, de participar políticamente, bla, 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 sino esta semejanza de su papel histórico como ama de casa. Sí, sí se manchó Miguel Alemán con ese discurso. Y aquí lo redujo un poco, ¿no? Si lo puedes buscar después el discurso para que hagas corajes. Ándale. Ahí lo buscan. Todo esto está en el Congreso, ¿eh? Y otra cosa que no he mencionado. A mí me gusta buscar periódicos en los momentos en los que se están dando las publicaciones para ver qué es lo que opina la gente. Y todas esas publicaciones están bloqueadas para consultar en internet. O sea, tengo que ir al archivo directo. Al archivo. A solicitarlo y ver si me dan acceso a esas publicaciones. Pues, vete a ver. Y ahí nos cuentas. Ahorita están cerrados, por eso lo estoy haciendo por vía digital, pero sí me llamó mucho la atención el hecho de que no estén disponibles, por ejemplo, la de octubre, cuando se da a conocer el voto a la mujer. No están disponibles esos periódicos, ni está disponible el diario oficial para ver qué decía, qué publicaban. No pude ver nada de periódicos ahora, más que algunos fragmentos que venían en los libros que consulté. No se pueden ver como si fueran los comentarios de Facebook, ¿no? De alguna.
noticia. Sí, dice que necesita un permiso especial para verlo. Mm, Entonces, nada más lo dejo ahí votando para que vean, no sé cuál sea el tabú sobre estas publicaciones, no sé. Ok, para 1950, la mayoría de los países de América ya habían otorgado el voto igualitario, por lo que México ya se veía rezagado en este asunto. Sumado a esto, la ONU declaró que para que hubiera un estado de democracia en un país, se debía reconocer el voto universal a la mujer. Y pues México en este momento también empieza a ser líder gracias a esta Amalia González. Si la conoces, Amalia González. mm, Bueno, Amalia González es otro hito en este periodo, así como lo fue Hermila Galindo. Pues se podría decir que Amalia González toma el estandarte de Mila y continúa con la lucha. Pues gracias a que ella está muy pegada en el Partido Nacional Revolucionario, te digo, esta facción que se une, pues México empieza a hacer a nombrar embajadores en congresos feministas, empieza a verse muy pro de la mujer, y digo muy pro porque nada más era en discurso, como dices tú, y, y se veía contradictorio México al decir, sí, la mujer, derechos, sí, y aquí en el país no se les había concedido nada. Entonces, pues ya está una presión internacional. México empieza a ser mal visto por todo lo que está pasando ahorita de que no le ha concedido el voto a la mujer y aún así anda mandando gente a congresos feministas y todo. Y pues hay una presión muy fuerte hacia el presidente que es en ese entonces Miguel Alemán y para los futuros candidatos que son Ruiz Cortines y no tengo el candidato que estaba contendiendo con él. Pero bueno, en 1951 y 52, durante la campaña de Adolfo Ruiz Cortines, se prometió el voto igualitario a nivel federal. Hay que recordar que ya estaba reconocido a nivel local. okay. Y pues esta promesa de campaña no fue olvidada por las agrupaciones femeninas. Eh, Algo que decir es que todos los candidatos que estaban conteniendo para la presidencia del 52, todos en su discurso prometían el voto femenino. O sea, no fue algo solamente de Ruiz Cortines. Esto es porque, como te decía la historia, y yo me acuerdo claramente que nos decían, no, Ruiz Cortines, un progresista, el voto femenino y un montón de cosas. Pues no, en realidad es algo que sí o sí se iba a hacer. Quien quedara de presidente se iba a otorgar aquí en México. O sea, ya era algo que teníamos la presión interna y externa para que se concediera. Es como en el 2015, no es cierto, en el 2012, en las campañas electorales, la propuesta de todos los candidatos era el Tratado de Libre Comercio con China. O sea, quedara con quien quedara se iba a hacer ese acto. Entonces aquí Ruiz Cortines lo único que hizo fue continuar con la corriente de la época, dejarse llevar. Estas agrupaciones femeninas que habían presionado a Ruiz Cortines se habían unido en la Alianza de Mujeres de México. Y Amalia González Caballero de Castillo Ledón era su líder. Amalia González Caballero es una mujer muy importante en la historia porque va a ser muy activa políticamente hablando desde los 30, 40, 50, 60, 70 hasta su muerte. La señora va a estar en gabinetes presidenciales, siendo embajadora, como líder de agrupaciones feministas en América Latina. O sea, se va a volver un personaje muy importante en la historia de América Latina. Y pues ella comienza aquí. De hecho, va a formar parte del gabinete de Adolfo Ruiz Cortines. Y esto también es muy importante para que se lograra el voto de la mujer. Porque ella se va a dar a la tarea de viajar por todo el país para reunir firmas de mujeres y mandarlas al presidente y exigir el cumplimiento de su promesa de campaña. Ruiz Cortines, cuando toma el poder durante su discurso, en 1952, específicamente el 1 de diciembre de 1952,
pues anuncia que iba a mandar a las cámaras la propuesta de reforma de ley para asegurar el voto universal e igualitario en México. Y pues como todos ya sabemos, el 17 de octubre de 1953 se publica en el Diario Oficial de la Nación, con lo cual ya se hace, ya se reconoce esta reforma de ley. Si una ley no está publicada ahí, no es oficial y no se puede seguir. Una vez que se publica en este diario, ya entra en vigor y tenemos que respetarla. A los que no conocen un poco de esto. En esta reforma de ley se concedía el derecho al voto a nivel federal de la mujer, y pues a partir de ahí se conmemora el voto femenino, ¿no? El 17 de octubre de 1900. Bueno, el 17 de octubre. La mujer tendría que esperar 2 años más para votar en unas elecciones federales, el 6 de junio de 1955, y para presidentes en 1958. De hecho, de las pocas publicaciones que llegué a ver en el Excelsior, el 6 de junio, así de las mujeres dan nueva vida a las urnas de campaña. Y ponen cómo están las filas larguísimas de mujeres que se presentaron ese día para votar. Y pues bueno, Hermila Galindo, quien va a fallecer en 1954, pues alcanzó a ver este momento cuando ya se le reconoció el voto a la mujer. Me imagino. Y dicen sus familiares que ella estaba muy feliz y se le veía muy tranquila ya por fin. Y pues expresó ese día: me alegra saber que viví para ver concretada esta lucha política de décadas. Y pues dicen que a partir de ahí la señora se vio muy tranquila, y pues al siguiente año de que se reconoce el voto fallecería. Incluso algunos autores ya de una forma más romántica dicen que ella nada más estaba viviendo para ver este momento y un montón de cosas. Pero es algo muy bonito que aquí lo quise poner. Y pues esta sería la historia de cómo se le otorgó el voto a la mujer. No es toda la historia del voto femenino, está muy resumido y excluye a muchos personajes. Entonces, pero esto es como que la cronología que todos los autores siguen. Si quieren saber más de este tema, pues está Las mujeres y la revolución. Son diferentes autoras que hacen estudio de género, así se le llama, o historia de género. Y pues hablan específicamente de toda esta jornada, desde 1910, que inicia la participación activa de la mujer en la política como Madero. Y lo hago entre comillas porque pues la mujer estaba participando activamente desde muchísimo antes. Y termina, pues, bueno, de en sí la lucha continúa, pero se puede decir que termina en el 53 con el voto femenino a nivel federal. ¿Qué opinas de este tema? Ya, bueno, pues a mí me parece muy importante ponerlo sobre la mesa, porque a veces pensamos los temas históricos como algo que está ahí en el pasado y ya, y pensamos que no hay una repercusión en el presente, ¿no? Sin embargo, justo en el contexto de las elecciones que recién pasaron, me parece importante tomarlo en cuenta, porque estamos hablando no solo del derecho de las mujeres a votar, sino también del derecho de las mujeres a ser votadas. Y podemos hacer desde este momento podemos mirar en perspectiva los posibles avances o no de ese proceso, ¿no? Y en ese sentido mirar que es como dices, que es una lucha que no termina, ¿no? Que ha tomado muchos matices, ¿no? Y que sigue siendo, digamos, como un pilar importante, ¿no? En la lucha del movimiento feminista, ¿no? De los movimientos de mujeres también, porque ahora, fíjate, después de que, ok, sí, se consigue, se logra el reconocer el derecho de las mujeres a votar, a elegir, y luego a ser votadas, pero ¿cuántos años tuvieron que pasar? Y fíjate que hasta la fecha hay muchos hombres que todavía no lo comprenden, ¿no? Y en la política
se tuvo que hacer un imperativo que con el tema de las cuotas de género, ¿no? No sé bien en qué años, como de los 2000 para acá, ¿no? Porque, sí, las mujeres pueden votar, pueden ser votadas, pero los espacios no se abrían para ellas, ¿no? Entonces, llegar a un espacio de estos, o sea, las mujeres que están ocupando estos espacios no ha sido fácil porque dentro ha habido muchas trabas que tienen que ver con este pensamiento machista todavía. Entonces se hace, o sea, se van haciendo más reformas en torno a cómo se van moviendo las cosas, ¿no? Entonces se tuvo que hacer un imperativo el tema de las cuotas de género para que los hombres dijeran, ay, sí, hay que darles un espacio, ¿no? Entonces ahora ya decimos, bueno, hay 50-50, ¿no? Pero antes de que fuera un imperativo, ¿no? Los hombres no lo pensaban así como, ah, sí, pues qué chido, pues que voten, ¿no? Y que sean votadas, pero a ver si las dejamos, ¿no? Ahí está en la normativa y pueden hacerlo, pero no les daban ese chance de hacerlo de verdad hasta que se hace imperativo el tema de las cuotas de género. Bueno, ahora hay que ver también que el tema de las cuotas de género tampoco es tan, o sea, no romantizarlo y como, ay, pues ya somos 50-50, ¿no? Porque en muchos de los casos, yo he conocido algunos casos al interior del país, en lo local, y lo vemos ahora, por ejemplo, es un ejemplo muy claro en el estado de Guerrero, que hay mujeres que contienden, pero que le dan esos espacios o que lo hacen un poco más en representación del papá o del esposo o ¿no? Yo conozco un caso muy particular en la región de la Costa Chica, en el estado de Oaxaca, donde pusieron a una mujer en la planilla porque de acuerdo a las cuotas de género le tocaba a una mujer, y ahí está ella, y está en la oficina de presidencia, ella firma todos los documentos oficiales, pero realmente quien está gobernando el municipio es su esposo. Y él está en otro, no es más, ella ni siquiera está en la oficina de presidencia, en presidencia está él y él está en la del DIF, que es donde deben de estar las mujeres, ¿no? En el DIF, ¿no? Y lo vemos también con en el estado de Guerrero recientemente, que ganó, no recuerdo el nombre, la hija de Félix Salgado, y hay una imagen que es muy representativa de esto que te estoy diciendo, porque cuando están celebrando el triunfo, él está levantando la mano a ella y ella lo que hace es que le está entregando la constancia que le dan porque ganó, y es como un ten lo gané para ti, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, hay todavía mucho que ver, mucho que cuestionar, mucho que trabajar y también pensar que la participación política de las mujeres no se reduce tampoco al tema de las urnas y de la política formal, sino que ahí están, por ejemplo, las mujeres zapatistas, ¿no? Y muchas mujeres feministas no necesariamente todas apuestan por la vía política como una vía para la transformación o de lo que se necesita o de la conquista de derechos, etcétera, ¿no? Hay muchas otras vías, esta vía es una de tantas y es importante, y bueno, pues es importante seguirla analizando en términos históricos, ¿no? Y políticos, sociales también, ¿no? Sí, bueno, nada más como dato, el primer puesto a nivel federal que gana una mujer es una diputación y es hasta el 78. Del 53 que se les concede el derecho a ser votadas a nivel federal hasta el 78, son bastantes años para que ganen. Y se presentaron un montón de mujeres a contender, entre ellas esta Amalia, y no ganaban, o sea, no se les dejaba llegar, como dices, se les ponían trabas para que lograran esto. Y una de estas, incluso Amalia, la sacan del país, o sea, le dicen, tú vas a ser embajadora, vete. Ya deja de hacer ruido aquí. Y otro dato es que el gobierno con más mujeres en las cámaras y en los gabinetes es el de Enrique Peña Nieto. Claro, pero ya es por las cuotas de género, ¿no? Que ya son imperativas. Sí, ahorita... No necesariamente porque haya un pensamiento ahí progresista, equitativo, igualitario, no sé cómo decirle, ¿no? Sino porque ya las cuotas de género son un imperativo y entonces, bueno, ok, ¿no? Pero también si lo piensas así, ¿no?
Durante Peña Nieto fue cuando se reconoció el aborto en muchos lugares, el aborto legal. Y ahorita Ajá. con el peje que no tiene tanta, es uno de los presidentes con menos mujeres en cámaras y en el gabinete, pues el aborto se ha perdido en algunos estados como Nuevo León. Bueno, pero es que Nuevo León es ver quién gobierna, ¿no? O sea, Tu es cara que Nuevo de... León, Sí, tengo es un que Nuevo amigo, León se casan entre primos. tengo un amigo que es de allá que no lo dejan tener el cabello largo porque se va a volver gay. Ujú. Pero bueno, Exacto, es ese es tema de la pensamiento siguiente semana. conservador, ¿no? Sí. Ay, qué chido. Espero que sí pueda salir. Pero sí, definitivamente la lucha de la mujer por sus derechos políticos, ya ni siquiera me voy a meter en la cuestión social, que está más fea todavía. Mm, En sus derechos no hablemos de eso. políticos, aparentemente se les otorgó en el 53. Una de las autoras que consulté, ella hace el cuestionamiento sobre, ¿en verdad se le reconoció el derecho o se le concedió el derecho? O sea, inicia con ese el texto y ya después habla sobre toda esta historia y tiene razón, en verdad se reconoció que la mujer era un igual para que pudiera votar o fue la presión externa porque ya México es el penúltimo país o antepenúltimo país en América en legalizar el voto, Es de los últimos. en Ujú. reconocer el voto femenino. Entonces, es como dice, en realidad México lo quiso hacer. Y bueno, te dejo esta pregunta también ahí votando para los que estén escuchando y empiecen a reflexionar. A mí me hizo mucho eco este programa, la verdad. Sí, estos 15 días que lo estuve preparando, sí es así de, ¿es en serio? ¿Por qué somos así? Y digo Sí, somos porque entiendo. evidentemente yo soy un hombre, Ujú. pero pues, rayos, ya me voy a meter a hacer más historia de género. Sí, es Pero lo bueno, que te decía, ¿no? Es como esta nueva tarea de los historiadores, ¿no? Reescribir la historia con perspectiva de género, ¿no? Y es entonces hacer ver esto que se ha invisibilizado, que se ha anulado desde ese pensamiento machista, misógino, patriarcal, ¿no? Que tiene que ver con, pues, que la anulación de prácticamente la mitad, ¿no? De la población del mundo, ¿no? y hace una semana que hablábamos del tema de los 42, de los 41 que diga, el baile de los 41, ¿sí lo ubicas? Ujú. Eh, Eh, ajá. bueno, hacíamos mención de que la historia sirve para dar identidad, es el medio principal para dar identidad. Y ahora nos corresponde a los historiadores y las historiadoras empezar a hacer historia de género y empezar a darles identidad a todos estos personajes que borramos durante miles de años, porque no, ni siquiera es una historia de 5 o 10 años, es todo hasta hace unas décadas que empezaron a tomar voz. La historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad, sí. Sí se tiene que empezar a a dar identidad y hablar de un poco más de las mujeres. Ya quitarnos este dicho de que detrás de todo hombre hay una gran mujer y decir, hay una gran mujer, simplemente así. Detrás de toda historia hay una gran mujer o cambiar ese dicho. Ujú. Ya empezar a reconocer también nuestro lugar dentro de la historia y hacernos a un lado, cuando tenemos que hacernos a un lado. Bueno, hablo desde la perspectiva de un hombre. Corrígeme si estoy diciendo algo mal, ¿eh? No me dejes hundirme. Sí, sí, y que bueno, es digamos como que es una labor que sí se ha estado haciendo también, ¿no? Acabas de referir el libro de una historiadora de género, ¿no? O sea, digamos, ya es una, eso es algo más nuevo, ¿no? La perspectiva de género incorporada a las academias sigue siendo una lucha dentro del espacio académico, los programas con perspectiva de género cuesta mucho que sean aceptados, tienen que haber ciertas coyunturas, etcétera, para que pase, porque sigue siendo una cuestión eh,
de lo que decía esta autora, de conceder, no necesariamente reconocer, ¿no? Entonces espera la coyuntura más adecuada para entrar y que se reconozca el programa tal con perspectiva de género. Pero bueno, son fisuras en las que las feministas académicas han podido colarse y empezar a construir, ¿no? Y hacer estas reconstrucciones, ¿no? Históricas, políticas, etcétera, ¿no? De esta, pues sí, de este pensamiento en clave masculina, o sea, cuestionarlo primero y luego irlo transformando, ¿no? Digamos, es algo que se está haciendo, que sigue faltando espacio, sigue faltando eco en todos los espacios. Pues piensa, por ejemplo, tú en la carrera, ¿cuántas materias con perspectiva de género tuviste, ¿no? Y yo veo que hay algunas carreras que ya más o menos ahí tienen como filosofía, no sé qué, de la historia de las mujeres, o no sé, ¿no? Pero son materias, ¿no? Algunas, ¿no? Y es como poco a poco, es parte de esta lucha también, ¿no? De los y las académicas, ¿no? Que han estado ahí reelaborando, ¿no? Estas ideas, ¿no? Con esta perspectiva ya de género, pero digamos, por ejemplo, en el sondeo que tú hiciste, en estos días que has estado trabajando esto, pues te habrás dado cuenta que todavía falta, ¿no? Pero que también es importante reconocer que ya hay estos avances, ¿no? Que ya hay gente que lo está haciendo, que tenemos que encaminarnos cada vez más hacia allá, ¿no? Sí, bueno, ya para concluir, ¿cuál sería tu conclusión del tema? Pues ya lo había dicho un poco hace un rato, que todavía, o sea, ya luego no es nada más esta parte de, ya se logró el voto para las mujeres, ¿no? Sino empezar a ver las situaciones concretas y te digo, no, fíjate que una de las críticas que ha sufrido mucho el movimiento sufragista, pues que fue en el caso pues de Europa, ¿no? de Estados Unidos, como un movimiento burgués, ¿no? Y bueno, pues sí, la Revolución Francesa fue eso, ¿no? Y desde el feminismo, desde ciertos feminismos, se ha cuestionado eso, ¿no? Que se estaba peleando por lo que las mujeres burguesas pensaban que era lo importante, ¿no? Y no necesariamente considerando otras condiciones, otras situaciones de otras mujeres, otros contextos. En ese sentido, pues mirar esta lucha como más amplia, porque si bien pienso que sí fue iniciada o que sí hubo una participación muy importante de mujeres burguesas, mujeres intelectuales que podían acceder a la educación, o sea, que ya tenían cierto nivel educativo, pero que también estaba la base popular, ¿no? Y que también en estos sectores populares hay mucho conocimiento, ¿no? No necesariamente escolarizado, pero sí desde estas experiencias, y que tú en tu cotidianidad te vas preguntando, ¿esto es justo? ¿Es justo que yo me quede aquí, que yo sea la última que se sienta a comer, que yo sea la que lave la ropa de todos, que yo sea, ¿no? Este tipo de cuestionamientos más, que se dan más en lo cotidiano, son parte importante también de esa formación política, ¿no? No es nada más esa formación política o académica escolarizada, sino que también esa conciencia política de género se da, y sobre todo se da en el cotidiano, ¿no? En el tú irte encontrando cansada, irte mirando explotada, oprimida, sin un sueldo por todo el trabajo que haces, con una sobrecarga, ¿no? Y cuando sales a trabajar con una duplicación, triplicación de tu carga de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, reconocer también hecho eso, pues, ¿no? Y también que justo la participación política de las mujeres va más allá de lo que se puede hacer en este ámbito político partidista o de la política formal, sino también
las luchas populares, ¿no? Las luchas que se dan en otros espacios, ¿no? La participación política de las mujeres es más amplia y no es que porque las mujeres, no todas las mujeres estemos ahí. A mí, por ejemplo, el campo de la política formal no me parece una lucha, porque yo pienso que es una estructura ya muy cerrada, ya muy viciada, donde se te van a permitir ciertas cosas hasta donde al sistema le convenga, ¿no? Entonces, hay una serie ahí de frustraciones que te vas encontrando o te van cooptando, etcétera, sin dejar de reconocer también a las mujeres que están ahí, que están dando la batalla, porque es muy dura, pues, ¿no? También llegar a esos espacios no es algo fácil, pero que no porque no estemos ahí en la política formal o pensando que ese es un espacio, no estamos haciendo lo propio, ¿no? En otros espacios, ¿no? Con otras mujeres, desde otros puntos de vista, ¿no? Desde otros ángulos, ¿no? La participación política de las mujeres es más amplia. Y bueno, este es solo uno de los frentes que es muy importante. Y nada, pues que gracias a ti por la invitación a dialogar, a reflexionar este tema y sobre todo en este contexto, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por haber participado y como dices, sin duda este capítulo de la historia fue nada más un paso hacia la obtención de derechos de la mujer. Nada más es eso, es el primer paso, como ya lo mencionaste. Bueno, y pues bueno, nosotros somos Tertulias Históricas. No se les olvide dar su like, suscribirse y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti, hasta luego.